mandé la charla para GeneXus, la presenté tarde, pero a ellos les pareció suficientemente interesante como para compartir con toda la gente de GeneXus. Mi idea con ellos fue, nosotros, personalmente yo he visto escuchar a Bob sobre IoT durante mucho tiempo acá en GeneXus y me pareció bien interesante compartir con toda la gente la experiencia que tenemos nosotros en el mundo real, cómo utilizamos las conexiones internet a dispositivos en un ambiente real y que es bastante regulado, como en el caso de la fabricación de farmacéuticas y sustancias reguladas. Mi idea es un poco, bueno, antes de comenzar, darle un breve pantallazo de nuestra aplicación, de cómo funciona, qué es, por qué, no por la aplicación en sí, pero para que tenga una idea de los requerimientos por los que tenemos cuando comenzamos a crearla. Luego nos vamos a focalizar en IoT, exactamente qué es lo que quiere decir para nosotros IoT, los problemas que encontramos cuando comenzamos a desarrollarla y cómo lo solucionamos, ¿verdad? Hoy en día tenemos, no sé, muchísimos de nuestros clientes conectados, cientos de equipos y hacemos más de 20 millones de transacciones de comunicación entre nuestra aplicación en la nube y los dispositivos en las fábricas de nuestros clientes. Fábricas o laboratorios, dependiendo de lo que hagan. Y después, si me da el tiempo, me gustaría también hablar un poquito del resto de ecosistemas, cómo nosotros utilizamos el resto de los ecosistemas y productos de GeneXus y cómo nos ayuda en nuestra producción. Antes que nada, acá tenemos un video de marketing que lo tenemos en nuestro sitio web, es 30 segundos, está en inglés, pero a todo el mundo, o por lo menos a mí, me gusta ver las cosas visual, cómo es, qué es lo que hace, cómo es GeneXus aplicado, porque esto es todo GeneXus, ¿verdad? This guy and make these people happy, then keep watching. Instant GMP Pro is an affordable, paperless, interactive, FDA-compliant batch management software. Gone in 60 seconds, more like manufacture a batch in less than half that. Let's start by inputting some basic data like personnel, equipment, enter materials, establish specifications. Now we're going to requisition materials, receive them, and add them into inventory. Now let's jump to projects where we're going to plan our master production record. Create a cover page from the project data, add manufacturing steps, add signatures, one-click batch production record creation. Color-coded check marks guide you through each step. Add signatures, batch complete. Get in touch to learn more. Bien rápido, ¿no? Sí, no sé, aparentemente marketing es el estilo. Ahora, todos nuestros videos, cada vez que sacamos un feature nuevo, la gente de marketing hace una cosa como esta, no sé, supuestamente funciona. Bueno, un poquito sobre los constraints que tenemos. Como les decía, nuestro producto es un producto en la nube, ¿sí? Pero a diferencia de un sistema estándar, como quien dice, como web, es utilizado en la planta de fabricación. Es decir, nosotros no, nuestros clientes tienen operadores con la computadora al lado en el momento que están fabricando las cápsulas o las medicinas o lo que fuera, los tienen al lado y lo utilizan el software como parte de la fabricación de sus productos. De vuelta, como son productos regulados, sobre todo muchos farmacológicos, nuestro software tiene que comply con muchísimas regulaciones en Estados Unidos y tenemos algunos clientes en Europa, ¿verdad? Pero básicamente todo esto es lo que quiere decir que el producto es GMP. GMP quiere decir Good Manufacturing Practice y básicamente en diferentes formatos y bajo diferentes regulaciones dice cómo se tiene que fabricar cualquier producto para obtener la mejor calidad y una calidad replicable de ese producto. Más allá de todo esto, cuando yo comencé a trabajar en esto, tenía uno de nuestros empleados, el de control de calidad, la primera vez que me explicó cómo funcionaba todo esto, me dijo, mira, vos tenés que hacer de cuenta que vos vas a cocinar galletas, ¿no? ¿Qué necesitas para hacer una galleta? Bueno, necesitas una receta. La receta te dice qué es lo que vas a hacer, qué son las cosas que necesitas para hacer y cuáles son los pasos que tenés que hacer. Y si vos querés que todas esas galletas te salgan cada vez que las haces exactamente igual, vos seguís esos pasos. Bueno, esto en el mundo de GMP
vendría a ser el Master Record. Es básicamente una lista de los ingredientes y las cosas y los pasos que tienen que hacer, ¿verdad? Cada vez que se ejecuta ese Master Record, se genera un batch de galletas, por ejemplo. Pero cuando hacemos una galleta, por ejemplo, nosotros utilizamos ingredientes, por ejemplo, harina, pero no utilizamos cualquier harina, por ahí utilizamos determinada calidad de la harina. Para asegurarnos ese tipo de calidad, creamos unas especificaciones alrededor de la calidad. ¿Cómo tiene que ser la harina para este tipo de galletas si queremos que sea siempre consistente? Bueno, tiene que ser blanca, tiene que ser determinado grano, y eso es una documentación, que cada vez que ordenamos harina, tiene que alguien en el grupo de calidad chequear de que esté eso. Bueno, el sistema se encarga de todo eso, se encarga de que cuando un material es en el sistema de stock, que tiene también, cuando es requerido, cuando es comprado, automáticamente lo pasa en nuestra quarantine, ¿no? De cuarentena, y antes de poder usar, alguien del departamento de calidad tiene que aprobarlo para luego ser utilizado en la producción del producto. Bueno, básicamente es eso. Pero para que tengan un poquito una idea de cómo funciona, ¿verdad? Ahora, acá, como yo no tengo forma de conectarme acá directamente a un scale o mostrarle cómo funciona, tengo un video de demo de cómo funciona el scale. Por ejemplo, uno de los dispositivos que tenemos, que es una balanza. Ups. A ver. ¿No está corriendo? Hi, and welcome to Instant GMP's video on scale integration. We're really excited to roll this out, as you guys may have some of this equipment in your plants already. Once Instant GMP programmers have created a protocol for integration with your specific scale model, the protocol must be loaded into Instant GMP. Here you see we have a balanced scale called the OHAU scale, and our model is Ranger 4000. Once equipment has been assigned to the protocol, make sure to print labels for that equipment. You can see this label here. When printed, can be adhered to your equipment on the line. In order to use this integrated scale to capture real-time production data, a scale with the integration protocol must be entered on the Equipment tab of the MPR. We're going to navigate to the Equipment tab where you can see that this equipment has been added to the master record. This master record has been approved, and we've created a batch record from it. Note that the button to use this automated integration to the scale can only be accessed via the manufacturing instruction step, whose associated part number has a unit of measure indicating weight. We're going to go into the step with sucrose, which is measured in grams. Your operator can use the Scan and Get Weight button to continue the process. First, the operator will take the scanner and scan the receipt number for the material that should be weighed. You'll see the receipt number be automatically entered. Next, you'll scan the barcode of the equipment. Now you're going to dispense your material. First, make sure to tare the scale with a vessel. Then dispense your material. The amount will automatically be entered into the system. Scan your badge. Instant GMP will auto-populate the inventory use screen. At this point, you can enter a purpose if necessary. We're going to confirm the information, and you'll see that our use has been automatically entered. You can see the receipt number, the vendor lot number, the usage, the unit, the signature of the user, the equipment number, and the equipment name. You can use this multiple times during one step. You can see that the total usage has been added for you. Here you can see that our equipment log has a place for the OHAU scale. Our activities have all been recorded automatically for us. This will show your receipt number, vendor lot number, usage, quantity, and unit, the signatures, the equipment number, and the equipment name, as well as the batch number. This creates traceability that you can also see in your reports. Well, it's really easy to do. And le quería mostrar un poquito físicamente cómo está. Si bien en el ejemplo ustedes veían que la persona tenía la balanza al lado de la computadora, en realidad cuando nosotros tenemos en ese tipo de conexión, que es la que se mostraba ahí, donde tenemos la balanza conectada a la computadora, cada vez que se toma una medida, no viaja a la computadora, sino que viaja a nuestro servidor, y el servidor es el que le despliega los datos, ¿verdad? Y es accesible, la misma balanza, a pesar de estar conectada con esta computadora, es accesible de cualquier computadora que está
en el cliente, que tiene acceso a la instalación de nuestro software para ese cliente, en la instancia en la web. Otra forma de conectar que tenemos en otros clientes, ya sea porque no tienen dispositivos asociados o conectados directamente en este caso, a las balanzas, sencillamente le instalamos un hub o un conversor Ethernet a serial. Entonces, a pesar de que estas balanzas están, por ejemplo, en áreas restringidas donde no pueden acceder, pueden ser accedidas directamente desde cualquier resto del laboratorio, a pesar de no estar conectado a ninguna computadora, ¿sí? Esto parece, en realidad esto es el diagrama que nosotros utilizamos comercialmente para ilustrar y enseñarle y entrenar a nuestros clientes, pero por supuesto es un poquito más complicado que esto, ¿verdad? Y la complicación, tiene varias complicaciones, pero la más grande y la más difícil de sobrepasar, y que nos llevó un poco de tiempo y de pensar bastante en cómo hacerlo, fue el tema de los firewalls, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Vamos a pensar, esta es nuestra aplicación, que la tenemos en la nube, tenemos nuestro firewall, nosotros controlamos el firewall. Normalmente dejamos pasar todas las conexiones de nuestros clientes al puerto web, al HTTPS, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hacemos, ¿sí? Y cualquier conexión de balanza o de web de cliente no tiene problemas en llegar. El problema es si nosotros queremos, desde nuestro lado, tratar de mandarle información a dispositivos que están dentro de nuestro cliente, ¿verdad? Nuestro cliente tiene sus propios firewall y en general están ahí justamente para que nadie pueda entrar. Entonces están configurados de tal forma de que es prácticamente imposible, ¿no? ¿Cómo hacemos para circunnavegar este problema? Bueno, en Internet existe un protocolo que se llama el WebSocket. A diferencia del estándar HTTP, que en general es unidireccional, o sea, se conectan de aquí y piden datos al servidor, el WebSocket abre un canal que es bilateral, ¿sí? La ventaja es que, la forma de hacerlo es que tiene que ser abierto desde el lado del cliente, tiene que ya estar dentro del firewall, en este caso dentro de la compañía, para poder abrirlo, ¿sí? Y lo que nosotros tuvimos que hacer justamente es algo en el medio que estuviera conectado con los dispositivos, que abriera ese WebSocket y que nos permitiera mantener esa conexión abierta y que a su vez se encargara de conectar todo esto, ¿verdad? Ahora bien, WebSockets. ¿Cómo utilizamos WebSocket en GeneXus? Bueno, GeneXus, no sé, quedó un poquito... Yo edité esto en la Mac y acá en el PC quedó diferente. Pero WebSockets en GeneXus son lo que nosotros conocemos como Web Notifications, ¿verdad? Cada vez que... Y son... se instala, es un user control que se instala en los paneles web. Cada vez que un cliente... ¿Cómo funciona? Cualquier cliente en general, nosotros lo usamos en la web, se conecta a un web panel que tiene el Web Notification, abre un socket, es decir, un canal direccional, le asigna un client ID a esa sesión, a ese cliente, y lo mantiene por el tiempo que la sesión esté abierta. En nuestro caso lo que hicimos fue crear una aplicación que le llamamos WebDivide, que emula un cliente como un web, por ejemplo, abre el socket, le pasamos el ID y lo mantiene abierto durante lo que haga falta, semanas, meses, días. O sea, ahora con ese conocimiento, si simplificamos un poquito, tenemos por un lado nuestros servidores, tenemos un sistema que orquesta las comunicaciones que le llamamos Gateway y que se encarga de conectarse con los dispositivos físicos, con las balanzas en este caso, que mostré en los ejemplos, y multiplexar, porque si bien existe un WebSocket, que es el que se comunica con nuestros servidores, ese gateway puede estar conectado, y de hecho está conectado con muchos dispositivos.
al mismo tiempo, o sea que tiene que encargarse de manejar esa multiplicidad de dispositivos. ¿Cómo hicimos de alguna forma ese manejo de datos? Creamos dos estructuras de datos para poder manejarlo. La primera es un sobre, nada más. Es un sobre en el cual en texto claro le generamos un ID para poder controlar la ida y vuelta de paquetes. Un estado visible, así es sencillo de poder debuguear si el mensaje es OK o es un error, y luego dentro le metemos un paquete que está encriptado, ¿sí? Nosotros encriptamos todo con alta seguridad desde 256, que tuvimos que hacerlo, crear nuestras propias librerías para eso. ¿Qué ponemos dentro de eso? Dentro de ese paquete, bueno, acá por ejemplo, acá ven el ID, el estado y todo encriptado lo que hay dentro. En este ejemplo desencriptado, básicamente lo que estamos mandando ahí es información desde quién manda y a quién se le manda. Es decir, yo le estoy mandando desde una ventana en particular o un device hasta otro, a un dispositivo que tiene un client ID. Ese client ID es el del gateway ese, que puede estar conectado a muchos dispositivos, ¿sí? Y el tipo de mensajes que utilizamos hoy en día, tenemos 4 tipos de mensajes. El de login, o sea, la primera vez que el dispositivo se conecta con nuestro sistema, ¿cómo es el proceso? Cuando registra cada uno de esas balanzas, tiene que registrarlas con el sistema para nosotros desde la nube saber que existen y que están disponibles para que el usuario pueda utilizarlas. Comandos de ping para saber si todo el canal está abierto y manejado, y luego un comando que le llamamos command, que varía dependiendo del tipo de dispositivo. En particular para las balanzas, esto es algo que nosotros creamos, ¿verdad? Digo, no es un estándar. Nosotros dijimos, bueno, vamos a llamarle command a un objeto que está relacionado a cómo vamos a manejar esos dispositivos. En el caso de la balanza existe un solo command que es getWeight, ¿sí? Dame cuál es el peso, ¿sí? Que es lo que en el video cuando vimos, la persona pone, ¿verdad? Escanea el producto primero, entonces sabe qué producto es el que va a pesar, y las balanzas tienen también su barcode. En el momento que escanea el barcode de la balanza, en ese momento desde el sistema le estamos mandando el command a la balanza, ok, dame el peso. Bien. De vuelta, acá es un poquito más cómo definimos la mensajería de datos. Como ven, básicamente existen 3 niveles. El del gateway, que es el dispositivo que genera la conexión. El nivel de WebSocket, que es un nivel intermediario. Y el nivel de los servicios. Esto es un servicio estándar, como podemos generar en cualquier librería de GeneXus, ¿verdad? Nosotros llamamos a un servicio con JSON o XML y nos devuelve una respuesta. Pero ¿qué pasa? Nosotros la respuesta, en lugar de devolverla a través del servicio, la devolvemos a través del socket. ¿Por qué? Porque nos aseguramos de mantener el socket abierto. Como les decía al principio, tenemos un comando que es el de login. Login es el primer paso. Al igual que utilizan, por ejemplo, en el GAM o en Open Authorizations, siempre existe un proceso de login, ¿verdad? En el nuestro, es cuando el gateway se conecta a este login, ¿sí? Que es que se abre el socket. Pero a su vez también nosotros le pasamos el token que luego va a ser usado en cada una de las comunicaciones. Porque las comunicaciones, además de ser encriptadas, tienen que pasar por otro nivel de seguridad, que es el del manejo de sesión, ¿verdad? Porque por ahí nosotros tenemos en nuestra aplicación, por ejemplo, es el setup que tenemos para cada cliente. Donde, bueno, esto es bien estándar de un tipo de un Open Authorization, y podemos setear
para cada cliente los timeouts de las sesiones. Podemos manejarlas, podemos decirle, ok, que esté abierta, que el token que le damos que sea válido por un día, 2 días, una semana, un mes. ¿Cuánto tiempo permitimos que esas sesiones estén abiertas? Es por un tema de seguridad, para poder manejar esos controles. Y acá yo esto lo puse como para ilustrar básicamente, para los que bueno, han trabajado bastante con GeneXus, ven que cuando llamamos al device login no tiene la A adelante, no es un procedimiento, esto es un web panel que actúa como si fuera un procedimiento. ¿Por qué lo tenemos que usar de esa forma? Porque es en el web panel donde podemos crear el WebSocket. Bien. Y acá les quiero mostrar, por ejemplo, cómo, ahora que vimos todo esto, cómo se configura del lado del cliente. Este es lo que llamamos el gateway, es nosotros le llamamos web device. ¿Sí? Acá estamos viendo que estamos yendo a la configuración en la nube, copiando las credenciales. Acá estamos activando en un cliente. ¿Sí? O sea que lo primero que va a hacer cuando salvemos esto va a ser hacer el proceso de logueo. Todo el gateway, él se loguea, y a partir de que él se loguea puede empezar a sumar los equipos que tiene asociados. ¿Sí? Acá vemos que el status es connected, entonces ahora vamos a conectar equipos. Acá en esta parte está accediendo a un servicio que le trae todas las listas de equipos que están configurados en el servidor y que pueden conectar. Acá tenemos esta balanza que está conectada en la computadora, en el puerto serial, como vimos. Y acá vamos a, cuando termine de configurarla, el estado. ¿Sí? En este momento vemos, esta es, en general, un web device es suficiente para cada cliente, porque un web device puede manejar múltiples dispositivos. Y de vuelta, no tienen por qué estar directamente conectados con el servidor donde está con el web device. Podemos usar esos gateways que vimos anteriormente. ¿Sí? Y por último, queríamos mostrarle un poquito cómo es el proceso visto de cómo se realiza la transacción real. Por ejemplo, cómo viaja el ping y cómo viaja un comando real. El comando real, y realmente es el poder del IoT, porque acá lo que estamos haciendo es iniciando desde el lado del cliente, que el cliente está parado en el servidor porque está en una página web, iniciando un comando que va a viajar a través de ese túnel que abrimos hasta el dispositivo, que puede estar ahí, puede estar allá, puede estar en cualquier otro lado, dependiendo del dispositivo que sea. Acá en este ejemplo acá estoy navegando, por ejemplo, a las listas de equipos. ¿Sí? La lista de equipos, voy a filtrar por tipos de equipo, en este caso scales o balanzas. ¿Sí? Acá ven con el checkmark las rojas que no están conectadas, la verde quiere decir que como estamos continuamente haciéndole ping, sabemos que está viva. Y acá, cuando cliqueamos ahí, está mandándole un ping real y esa es la respuesta. Cuando hacemos el get weight, vemos que está devolviendo 187 gramos, y si nos pasamos al remote desktop que tenemos conectada, la balanza, vemos que coincide. ¿Sí? O sea que básicamente así es como funciona. Está funcionando hace más de un año. Como les decía, alrededor de 25 millones de comandos mensuales tenemos, y hasta ahora no ha fallado. ¿Sí? Nos llevó un tiempo el diseño, como vieron, si bien no es complejo el diseño de la mensajería, pero hay que tomarse su tiempo para diseñarlo. Por otro lado, a mí lo que de alguna forma quería transmitir es que más allá de que un problema pueda ser más o menos difícil, bueno, animarse a resolverlo. Siempre hay una forma de resolverlo. ¿Sí? No sé cuánto el tiempo, cómo estamos, pero no sé, preguntas respecto al IoT en general.
Después, rápidamente, para volver al tema de las constraints que tenemos de alguna forma en nuestro sistema, todas estas regulaciones hacen que nuestro producto tenga necesidades muy particulares. Por ejemplo, el tema de que viva en la nube y el tema de seguridad, nuestros clientes básicamente tienen que tener, nosotros no podemos tener un sistema de multitenant, como es el general de los casos cuando hacemos aplicaciones web, ¿verdad? En este caso tenemos que tener, cada cliente tiene su propia instancia en la web, su propio sitio web, su propio pool, su propia base de datos. Hoy en día, no sé, creo que tenemos alrededor de 70 clientes. Imagínense haciendo el deployment de todo eso, ¿sí? Las reorg, copiar los datos, demás. Bueno, para eso utilizamos GX Cloud hoy en día. Hoy en día tenemos clientes, la mayoría de nuestros clientes están en nuestra nube en Amazon, pero tenemos instalaciones que son remotas, es decir, que están en la fábrica directamente de nuestro cliente. Por un tema de seguridad, ellos no quieren tener sus datos en la nube, entonces en los momentos que necesitamos hacer un deployment, nos abren sus puertas y nosotros hacemos el deployment. Antes de que nosotros comenzáramos a utilizar GX Cloud, aproximadamente nos llevaba unas 6 horas por instancia hacer cada deployment, ¿sí? De vuelta, imagínense, tienen que copiar todos los datos que son customizados para cada instancia, ¿sí? Copiar las reorganizaciones. Normalmente, aparte de las reorganizaciones, nosotros tenemos procesos en las bases de datos, ¿sí? Pasamos de 6 horas a 30 minutos hoy en día. 30 minutos igual es bastante tiempo. Hoy en día estamos haciendo releases oficiales cada 3 meses y nos lleva aproximadamente 2 semanas desde que empezamos hasta que terminamos con el último cliente. Pero es muchísimo menos de lo que nos llevaría de la forma tradicional. Aparte, una cosa que más allá del tiempo, para nosotros es muy importante, minimizamos la cantidad de errores, porque es totalmente automática hoy en día, no tenemos problemas con los reorg, y se hace bien estándar. Sabemos que el código que está acá en nuestro sistema de testing es el mismo código que va a estar en el de cliente, ¿verdad? Esto es una vista, por ejemplo. Nosotros utilizamos esto es parte de la automatización del GX Cloud. Si bien nosotros lo utilizamos manual por cada cliente, porque ¿qué pasa? Muchos de nuestros clientes tienen 3 turnos, trabajan las 24 horas sin parar, entonces nosotros no podemos hacer los deployments cuando queremos. Tenemos que coordinar con ellos con semanas de anticipación, media hora, una ventana de media hora en el día para poder hacer ese deployment. Entonces cuando estamos en el reloj, en ese momento apretamos el botoncito y ahí se hace el deployment. Podríamos hacerlo automático configurando por horarios, pero realmente es muy crítico nuestro environment como para eso. Otro tema que realmente nos ha simplificado la vida es los GX Test. Nosotros comenzamos nuestro trabajo en GX Test hace un año atrás aproximadamente. De vuelta, como es un ambiente regulado, nosotros tenemos que validar nuestras instalaciones, ¿sí? Antes de utilizar GX Test, una validación nos llevó a 60 días. ¿Sí? Esto era, por ejemplo, una página de un paso del proceso de validación. Teníamos que cada vez que hacíamos una validación de una nueva versión, crear nuevos documentos, una persona tiene que ir paso a paso haciéndola, tiene que ir verificando, confirmando, firmando y demás. 60 días, con lo cual solo podíamos hacer una validación al año. ¿Sí? Entonces el certificado de validación era para determinada versión. Realmente, justamente antes del encuentro la semana pasada, hicimos la primera validación con GX Test, ¿sí? Y hacer exactamente todo lo que nos llevaba 60 días, ahora nos lleva 5 días. Lo que quiere decir que no solo vamos a poder validar en cada release que hagamos, sino en los patches también. Y esto para nosotros es muy importante. Otras cosas que utilizamos y que realmente nos han servido, bueno,
GX Server, ya lo utilizábamos antes de utilizar GX Cloud, pero si utilizan GX Cloud tienen que tener GX Server. Si lo quieren automatizar, si lo usan directamente desde el ambiente de desarrollo, no. Pero para nosotros, como nuestro team está en diferentes lugares geográficos, es bien importante el GX Server. Después, por ejemplo, uno de los requerimientos es el de los data audit, que cualquier cosa que se toca en la base de datos, cualquier movimiento que se hace, cualquier login, cualquier cambio tiene que ser auditado, ¿sí? En nuestras primeras versiones eso era hecho a mano y realmente son horas y horas y horas de programación. Hace poco, hace 6 meses atrás, instalamos K2B Audit y nos olvidamos de eso. No tocamos más nada y el K2B hace automáticamente toda la auditoría. No solo la de la aplicación, sino cualquier auditoría, cualquier persona que toque la base de datos, inclusive desde fuera, como un administrador del sistema, queda logueado en la base de datos. Es excelente. Y PX Tools. PX Tools nosotros utilizamos todo el sistema de herramientas. De hecho, no tenemos una línea de código. En todo el sistema nuestro no tenemos una línea de código, excepto en los procedimientos que sea GNexus, es todo PX Tools. Utilizamos absolutamente el 90% de las librerías de PX Tools también, porque sabemos que son librerías que son estables, han estado funcionando durante años, y para qué reinventar la rueda, ¿verdad? Y bueno, también el tema de los templates, user control. Para que tengan una idea, nosotros hacemos todo esto que les mostré, todos los clientes, el deployment, el environment y todo esto con 3 personas, ¿sí? Y todo esto es sin duda gracias a GNexus. Si no fuera GNexus no lo podríamos hacer. Hablando del power of doing, de vuelta, es el power of doing. Gracias.